Mi nombre es Jesús García Segovia. Soy licenciado en Educación Física, egresado de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana. Estudié la maestría en Educación Especial en la Universidad IEXPRO y actualmente estoy estudiando el doctorado en Educación en la misma institución. Hoy vamos a hablar un poquito de lo que es el papel del docente de Educación Física dentro de los centros de atención múltiple. Y yo me pregunto, ¿realmente existe el docente de Educación Física dentro de los centros de atención múltiple? A lo largo de la historia, la educación básica ha sido dotada totalmente de herramientas para la actualización, ya sea en educación preescolar, en educación primaria, educación secundaria, media superior y superior. Uno de los brazos más importantes dentro de estas gamas está la educación física y la educación especial, las cuales han sido para poder aunar y para poder aumentar la currícula dentro de la educación y asimismo para poder apoyar en la educación de los alumnos. Nos hemos percatado que dentro de estas instituciones educativas, en específico dentro de los centros de atención múltiple, existen los docentes especializados para atender a estos chicos que tengan algún trastorno específico, algún trastorno múltiple severo del cual requiere algún apoyo, o algún chico o alguna chica que requiera de apoyo en su adaptación curricular para su aprendizaje. En el documento del acuerdo del 537 menciona que existen alrededor de 3.648 alumnos y solamente son atendidos por 680 docentes, entre docentes con una licenciatura en educación especial o maestros con alguna capacitación. Esto nos permite aunar que en el año 2010, cuando se hizo este documento, en el estado de Veracruz, solamente para la población total de 12,000 personas con discapacidad, solamente se estaba atendiendo a una tercera parte de la población. Mediante este trabajo, busco que como docentes de educación física realmente reflexionemos sobre nuestro actuar y sobre nuestro perfil docente. Tengamos la capacidad de observar y analizar si realmente lo que hemos aprendido y si lo que estamos actuando y lo que estamos aplicando en nuestros centros de educación son realmente adecuados para la actualidad. Reflexionar sobre el actuar y sobre el papel que tiene el educador físico dentro de los centros de atención múltiple. Realmente nos permite como tal saber si estamos actualizados para poder atender las necesidades de las y los niños en México. Este trabajo nos va a permitir reflexionar, analizar, observar y ver a través de las experiencias que han tenido diferentes docentes. Asimismo nos va a permitir conocer las experiencias de los docentes que no son de educación física y esto nos va a ayudar a que de alguna manera hagamos una vinculación y podamos trabajar de manera continua y a la par. La educación física sigue siendo percibida como una materia sin importancia, válgase la redundancia, la cual deja ver que en actual momento los padres de familia muchas veces prefieren que el niño aprenda a sumar, a leer y a escribir. No está mal, de hecho es esencial, pero se olvidan totalmente de la actividad física. México presenta uno de los problemas más importantes de obesidad y de inactividad en las tardes, lo cual nos ha llevado a generar a niños dependientes totalmente de los videojuegos. Sin embargo, los padres y algunos docentes, no puedo generalizar, desprecian en su totalidad esta materia, porque el niño solamente sale a jugar. Pero lo que no vemos y no conocemos como seres humanos es que el juego como tal dota de herramientas a todos los docentes y aunque ellos no lo vean como tal, ellos lo siguen haciendo y lo siguen trabajando dentro de sus clases. Muchas veces vemos los memoramas, muchas veces vemos los rompecabezas, que dentro de la educación física para nosotros son actividades de gimnasia cerebral, los cuales van a favorecer al niño de cierta manera. No solamente salimos a jugar por jugar, sino sí tenemos una planeación, tenemos un motivo de por qué y para qué trabajar. La educación física actualmente juega un papel muy importante. Según un colectivo de autores en el año de 1979, refieren que la educación física es un proceso pedagógico dirigido al mejoramiento del desarrollo físico y mental, el cual mediante las actividades que nosotros propongamos y trabajemos, vamos a permitir que la alumna y el alumno puedan generar una independencia. Asimismo,
La educación física está enfocada al facilitar un crecimiento y un desarrollo equilibrado de las emociones mediante el juego. Insisto, nosotros siempre vamos a estar enseñando. Pareciera que no estamos trabajando realmente, pero en su parcialidad nosotros ajustamos la transversalidad de contenidos para que podamos trabajar contenidos de salón o de aula específicos para traerlos a la educación física, ¿no? Mediante el juego. Y esto nos va a permitir de alguna manera a que nosotros también podamos apoyar a ustedes, a los docentes de educación básica, y asimismo, generar una dinámica que la sociedad, en la cual la sociedad nos va a ayudar a que el niño termine de consolidar totalmente su aprendizaje. Uno de los términos que más me gusta, de los cuales habla Alicia Grasso, habla sobre la corporeidad. La corporeidad es la manera en cómo nosotros nos conocemos, nos identificamos. Dentro de la corporeidad, dentro de la educación física, puede ser cómo te percibas tú, puede ser cómo te percibas ante los demás, puede ser cómo te sientas tú emocionalmente, físicamente. Y esto va a permitir que el individuo genere una autoestima que le va a permitir, de cierto modo, el aprendizaje mayor dentro de la educación básica. Ahora, vamos a hablar de la clase de educación física. Todos, no puedo decir que a alguno no le haya gustado. En su momento, al menos en alguna clase de educación física, ustedes la esperaban esa clase de educación física. Desafortunadamente, dentro de los centros de atención múltiple en el estado de Veracruz, no todos los centros de atención conllevan algún docente de educación física. Muchas veces ese docente de educación física que los centros de atención múltiple tienen, ni siquiera podría decirse que estén capacitados, y sobre todo que tengan una licenciatura. Muchas veces podemos encontrar al docente de educación física, y lo voy a decir entrecomillado, como el conserje, como el maestro de inglés, o como el velador, ¿no? Muchas veces se ha permitido, se ha favorecido a que no se cumplan los estándares para poder atender a los niños con discapacidades. Entonces, dentro de las clases de educación física, para nosotros es primordial 4 puntos, 4 fases. El inicial, donde al niño se le va a mostrar lo que se va a trabajar. Eso le va a permitir a él prepararse, sentirse seguro, y sobre todo que sepa lo que se va a enfrentar. De ahí viene la adecuación morfofuncional, en la cual nosotros conocemos como calentamiento. En el calentamiento nosotros vamos a preparar para que el cuerpo pueda desarrollar la actividad sin generar alguna lesión. Después viene la parte nuclear, que es donde nosotros trabajamos la actividad que vamos a evaluar, porque tenemos de 3 a 4 actividades durante toda la sesión. Pero la clase o la parte nuclear es la actividad que nosotros vamos a poder evaluar, y la cual vamos a poder de alguna manera sustentar para ver si el niño está aprendiendo o no está aprendiendo. Y por último, pues está el cierre o la conclusión de clase, en la cual se lleva al niño del estado de excitación de la actividad a un estado de relajación y también de reflexión por la actividad que se ha realizado. Reinaldo Castillo Aguilar menciona en el año de 1997 que los niños repiten todo lo que la vida les genera una gran impresión, y experimentan por medio de esto una reacción, haciéndose mismos o haciéndose dueños ellos mismos de esta actividad. Y es en la parte de la excitación o la parte de la impresión donde este niño está aprendiendo, ¿no? Donde este niño realmente está generando ese aprendizaje que le va a favorecer para después el poder desarrollarlo en clases, ¿no? Entonces, la clase de educación física es de suma importancia para que el niño pueda trabajar de manera individual, y que también vaya aprendiendo a trabajar en equipo, que es uno de nuestros talones de Aquiles, porque es complicado a veces el poder trabajar para algunos niños en equipo. ¿Por qué? Porque nunca han experimentado esa parcialidad. Ahora, dentro de esto también está el docente de educación física y su perfil de egreso, como se les mencionaba al principio. Dentro de los centros de educación superior,
En específico, podría hablar desde mi experiencia, la educación normal, la benemérita, no seguimos manejando, siguen manejando una malla curricular del 2002, ¿no? Insisto, está casi 20 años desfasadas y aún así no permite en su totalidad nosotros generar herramientas bibliográficas en las cuales podemos sustentar nuestra planeación y que, insisto, no es culpa del docente que está dentro de la educación, no es culpa de los directivos, es culpa de las instancias educativas pertinentes que no han permitido, que no han querido una actualización docente o no han, perdón, no docente, una actualización curricular. ¿Por qué? Porque esto va a conllevar actualización a los docentes, actualización a directivos y obviamente pues también actualización a la infraestructura y así a los materiales didácticos, ¿no? Entonces, dentro del perfil de egreso que ellos nos hablan en el 2002, hablan sobre las habilidades intelectuales a las cuales nosotros como educadores físicos nos enfrentamos en el momento de adaptar la bibliografía o la información que nos dan al actualizarla, adecuarla al momento en el que estemos y en el centro educativo, porque también, seamos sinceros, dentro de los centros educativos existen mucha disparidad y existen muchísimas diferencias, entonces tenemos que, aparte de adecuarlo a la actualidad, también tenemos que adecuarlo al contexto donde se encuentra, ¿no? Y otro de los perfiles de egreso, perdón, es el conocimiento de enseñanza, que pues muchas veces eso se nace, aparte de que se nace con ese don, porque yo creo que se va puliendo y aparte se puede adquirir. No todas las personas que tienen esa facilidad de enseñanza quieren estar realmente en su totalidad dentro de la educación, ¿no? Pero habrá gente que le guste ver cómo es enseñar, cómo es que las personas están aprendiendo, y esto va a permitir que, bueno, mediante el perfil de egreso, el alumno profesor pueda aplicar su conocimiento de enseñanza, ¿no? Mediante las adecuaciones, mediante las planeaciones y realizarlas realmente dentro de la clase. Ahora, en el año 2002 aparece un documento que se llama la reorientación de la educación física. Este documento habla específicamente del plan de estudios del 2002. Se busca generar o formar docentes, alumnos, para desempeñar su labor en los 3 niveles de educación básica. En los 3 niveles, preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, no atendemos a la educación especial, que sí, que tiene alrededor de 40 años en función dentro de la educación básica, sí. Pero seamos sinceros, en la actualidad nos está solicitando a un educador incluyente, el cual no tiene la preparación ni académica ni profesional para poder trabajar con un niño con discapacidad. Es muy difícil encontrar algún docente que te diga, yo tengo esto para poder trabajar con estos chicos, ¿no? Y también este documento de la reorientación de la educación física para el plan de estudios de 2002 nos permite ver que en ese momento no se hablaba de la inclusión y que no buscábamos una inclusión en la educación. Actualmente pues buscamos que todos los niños que tengan algún trastorno o discapacidad, que sea entre moderada y leve, puedan participar dentro de la educación básica. Entonces, aparte de eso, tenemos que actualizarnos académicamente para trabajar con los niños de inclusión que están dentro de la educación básica o dentro de un centro de educación preescolar, primaria o secundaria, y también nos tenemos que actualizar para trabajar con los niños que se encuentren dentro de los centros de atención múltiple, que insisto, son muy pocos para la totalidad de municipios que existen en Veracruz. 97 en el año 2010 eran 97 centros de atención múltiple para 212 municipios. Y bueno,
¿Qué nos va a llevar a esto? Que el papel del docente de educación física en los centros de atención múltiple se ve nulo, se ve desaparecido. Insisto, podrá que haya una figura, ¿no? Que exista una figura dentro de los planteles, pero pues que no sabemos si realmente tiene su título y que realmente tenga la capacidad para adaptar y para poder trabajar con estos niños. Y no es lo mismo, no es lo mismo preparar un agua de limón de manera profesional que prepararla pues casera, ¿no? El sabor nunca va a ser lo mismo y a pesar de que nosotros la sepamos hacer o lo podamos hacer, siempre nos va a saber diferente a un profesional que no va a importar la calidad del limón. Ellos verán la manera en que puedan entregar el producto de alguna manera única y que siempre cubran un estándar, ¿no? Entonces, pues bueno, insisto, dentro de los centros de atención múltiple sería bueno, que se está desaprovechando también, sería bueno poder cumplir con esos espacios vacíos y poder también atender a aquellos docentes que no tengan pues plazas, ¿no? Actualmente habrá compañeros que solamente podrán, dentro de su participación para el ingreso al sistema educativo, pues quizás habrán ingresado 100 de los 500, 600 que participan, ¿no? Y entonces podemos ahí aprovechar esos espacios en blancos dentro de los centros de atención múltiple para poder atender a los niños y también pues poder cubrir esa necesidad pues de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que aquellos docentes que tengan la necesidad y que quieran realmente trabajar con niños con discapacidad se tienen que actualizar, eso es de manera tajante, pero pues que también se les puede brindar esa oportunidad de trabajar en ese espacio, ¿no? No solamente va a ser para aquellos no solamente va a ser para aquellos no solamente son para algunos, sino para que todos los docentes de educación física en cualquier licenciatura que se encuentren, pues tengan esa apertura de aprendizaje y si tienen la paciencia, el placer para poder trabajar con esos chicos, que lo hagan, ¿no? Que se especialicen. Porque bueno, pues no vamos muy lejos. Dentro del deporte y la educación física con la discapacidad, existe el deporte adaptado, el cual, bueno, en próximas fechas se vienen los Juegos Olímpicos, que posterior a ellos se juegan los Juegos Paralímpicos, y se han encontrado y nos hemos encontrado con más podium o mayores logros en estos deportes. ¿Por qué? Porque pues, insisto, se ha trabajado, se ha hecho de manera correcta con los docentes o con los entrenadores, los cuales pues les permiten a esos deportistas una mayor independencia y que no van muy separados, pero que no se ha coaccionado y no se ha conjuntado de manera correcta para poder llevarlo en la educación básica, ¿no? Entonces, este documento, insisto, lo que se pretende es que se analice, se observe el rol del docente de educación física, se analice, se ponga en tela de juicio las mallas curriculares para la formación docente y sobre todo, bueno, que se busquen los espacios para que los docentes de educación física se actualicen y puedan trabajar dentro de los centros de atención múltiple. Eso va a favorecer muchos sectores, tanto de la población, pero sobre todo los niños o los infantes, que son los que más nos importan. Que el docente que pueda atender a esos niños tengan ese estímulo a ellos, que puedan tener ese estímulo del deporte, de la actividad, que no solamente se encuentren enfrascados en actividades de salón, actividades de banca, que sean actividades en el área en donde se encuentren, que respiren, que se muevan, que se puedan sentir libres, porque muchas veces esos niños son sobreprotegidos por los mismos padres de familia y a veces por los mismos docentes, que requieren sus cuidados, sí, requieren sus cuidados. Eso no es innegable, por el contrario, pero sí también requerimos que el niño pueda sentir esa independencia, que pueda sentir esa libertad,
Muchas veces cuando uno es libre y es independiente, tienen una facilidad para poder desarrollarse en la vida diaria. Entonces, espero que haya quedado claro, que haya podido yo explicar mi documento y que pues sobre todo se quede esa espinita del qué se puede hacer para que nosotros como personas podamos generar de ahora en adelante para las personas con algún tipo de discapacidad. Muchísimas gracias.